meditar en la palabra del Señor, esa palabra buena, esa palabra que siempre nos hace bien. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, dice que el Señor Jesús recorrió toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. El Señor iba recorriendo todo pueblito, todo lugar donde hubiese personas, compartiendo específicamente tres cosas. Iba enseñando y hablando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Una característica de la iglesia. Sí, nosotros somos los seguidores de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, en la tierra. La palabra dice que eso somos nosotros, la iglesia. La iglesia que está aquí para levantar el nombre de Jesucristo, para hacer verdad el nombre del Señor Jesucristo. Y justamente la Escritura dice que este era su ministerio. Recorría por todo lugar, por todo recoveco, por toda población. Allí estaba el Señor Jesucristo hablando del Evangelio del reino. Donde podía enseñar, les enseñaba en las sinagogas. Y la palabra dice, y sanando toda dolencia, toda necesidad física, espiritual. Allí estaba el Señor para suplir esa necesidad que hay en tantas personas. Y es una realidad de la iglesia de hoy. Justamente dice, iba enseñando en la sinagoga. El Señor se crió yendo a la sinagoga. Después de las cautividades que tuvieron el pueblo judío, la palabra nos dice que después de todas esas cosas, tomaron la costumbre de poner o tener sinagoga, que era un lugar donde se adoraba a Dios y donde se compartía la palabra. Se hablaba, se polemizaba, se escuchaba, se reflexionaba en la palabra de Dios. De esto el Señor estaba acostumbradísimo. Acuérdense que una vez cuando pequeño, el Señor se les pierde a José y María y lo buscaban por todos lados. ¿Y dónde estaba? Estaba allá en el templo, hablando, escuchando, o le escuchaban a Él de su sabiduría, de su gracia. El Señor no dejó esta actividad en su tiempo de ministerio. Señor, muchas veces lo vamos a ver en alguna sinagoga compartiendo. Y por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas habla que el Señor abrió el rollo allí en medio de ellos, justamente para meditar en la palabra, y abre allí en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Esto se ha cumplido hoy. Y todos ponían oído y atención a lo que decía. El Señor fue reconocido y fue alguien que andaba en las sinagogas. Que dicho de paso era un lugar donde se juntaban para adorar y justamente escudriñar, hablar de las Escrituras, de la Escritura del Señor, en su ministerio justamente. Ahora, lo que llama mucho la atención es que hay momentos en que el Señor Jesús, cuando iba a Jerusalén, nunca estuvo allí o fue invitado en el templo, quizás por presiones políticas en las cuales estaba prohibido invitarle. No era invitado el Señor a compartir la palabra. Acuérdense de Nicodemo, que fue de noche a ver al Maestro, a ver al Señor, a dialogar con Él. Posiblemente
Pero Jesús no se quedó allí diciendo, pobre de mí, no me invitan a predicar, no tengo lugar, no me dan el púlpito para predicar y hablar del Señor Jesús, de Dios, perdón. No, Él llevó la iglesia, llevó la palabra a los lugares donde Él transitaba. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús sacó la sinagoga a la calle. Eso me hace recordar justamente a Juan Wesley, que tuvo casi el mismo proceso, muy similar. Cuando él dice, mi parroquia es el mundo, donde no tenía dónde predicar, donde no tenía acceso a predicar, entonces dijo, mi parroquia es el mundo, diciendo, el mundo es el lugar, es el púlpito donde yo voy a predicar y voy a manifestar, voy a predicar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente Jesucristo llevó el mensaje a las calles. Acuérdense que en Mateo capítulo 5, ¿dónde estaba allí en el sermón del monte? El sermón de la montaña. En algunas oportunidades el Señor se subió a una barca. Le hablaba a las personas en las calles, en diferentes lugares. El Señor lo utilizó. Utilizó una casa. Acuérdense de esos hombres que bajaron al enfermo y abrieron el techo de una casa. El Señor estaba allí en una casa y mucha gente alrededor y Él hablándoles de la palabra, del reino de Dios, las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas del Padre, su voluntad, su gloria, su manifestación. Jesucristo no se quedó allí, sino que nos enseña que no estamos imposibilitados de predicar cuando no nos podemos congregar. No estamos imposibilitados de manifestar la gloria si no nos podemos congregar. No estamos imposibilitados de manifestar la gloria de Cristo, sus bendiciones, sus señales, sus prodigios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es esto, manifestar a Cristo donde quiera que estemos. La palabra del Señor justamente nos habla de este Jesús, quien vino para darnos esta razón de vivir y tener comunión con Dios. La palabra del Señor justamente, Cristo en todo este peregrinar, en todo visitar lugares insólitos que antes no se ocupaban para predicar, como cuando la Biblia dice que iba por el templo, no es que iba al templo, cuando los primeros cristianos iban por la casa y al templo, no es que era un templo donde se juntaban como nosotros, sino que iban a un lugar espacioso donde había muchas personas y compartían, entendiendo que sabían que la iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia se compone de aquellos que somos y estamos en Cristo. Y aprovechaban de predicar el Evangelio. Se acabó. Ya que estaban ahí y estaban alrededor de tanta gente pasando por aquí y por allá, entonces predicaban el Evangelio. Qué lindas oportunidades, ¿no? Que el Señor tenía, que el Señor nos muestra, que los primeros cristianos también nos mostraron y que nosotros no nos debemos de olvidar. Jesús le habló a una samaritana, a una mujer. No era bien visto hablarle a las mujeres específicamente. El Señor rompe esos estereotipos y esas barreras y le habla a una mujer y le habla del reino con unos resultados impresionantes que ustedes ya lo saben. Cristo, el Señor, acercándose a las personas, Cristo irrumpiendo y dándonos a conocer que la religión no es cumplir un precepto en un lugar
específicamente, sino que vivir la vida de Cristo. ¿Cuál fue la enseñanza realmente, la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él nos vino a transmitir es el que el Padre nos ama y que alguien puede tener una relación o comunión con Dios donde quiera que esté, y no necesariamente cumplir ciertos ritos religiosos para tener esa comunión con Dios. Sería bueno revisar y revisar el sermón de la montaña, el sermón del monte, que nos muestra la realidad práctica de la vida en Cristo Jesús. Esa realidad que solamente tú y yo entendemos, entonces vivámosla. Y el Señor en su esencia, en su enseñanza, justamente nos vino a decir esto. Claro, por eso cayó tan mal en el círculo religioso, porque vino a romper estas estructuras y decirnos que el Señor, el Padre, nos ama. Me encanta ese momento cuando Él tiene con la samaritana la conversación y le dice, no es en Samaria, no es aquí, sino que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le está diciendo, no es en el templo de allá ni es el templo de acá, sino que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en verdad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber estas verdades que deben estar constituyendo nuestra firmeza en este tiempo. Cristo. En este instante, muchos de ustedes están unidos como familia. Allí está el Señor. Allí está, si están reunidos en nombre del Señor, están reunidos en su nombre, es el momento de adorarle, de bendecirle, de tener comunión, de tener un momento de oración, de tener un momento de ruego, de tener un momento de adoración con el Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Pero no es lo mismo con... Sí, yo sé que no es lo mismo. No es lo mismo que estar con todos. Claro, por supuesto, es tan delicioso estar con todos los hermanos y ya nos juntaremos. Pero este es un momento también vital para adorar y bendecir su nombre, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esto es justamente lo que busca el Señor Jesús. Amigo, hermano mío, estamos ya en este tiempo y hay tanta situación, se vuelve tan conflictivo el ambiente, debemos de apelar a esto, saber de que el Señor es libertad y el Señor nos lleva mucho más allá de buscar no solamente nuestra comunión en un templo, sino que buscar nuestra comunión con Dios en todo lugar y en el momento en que estemos. La palabra del Señor dice que iba predicando el reino de los cielos. ¿Qué era este reino de los cielos? Les dijo, arrepentido y convertido, porque el reino del Señor ya está acá. Simple, sencillo. Jesús dijo, ¿saben qué? Hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Yo vengo en el nombre del reino de la luz y todo aquel que pase a este lugar tendrá comunión con la luz, tendrá comunión con Dios. El que esté en este reino tendrá vida eterna. Y en este reino es poderoso y ha vencido todo obstáculo y ha vencido el reino de las tinieblas. Por eso te voy a decir encarecidamente, debes de estar tranquilo y seguro porque el reino de Cristo ha vencido toda malignidad y toda maldad. Debes estar seguro y tranquilo en eso. Ahora, Jesucristo dijo, pero en este reino hay un Señor. Y este Señor ordena, manda. Este Señor
es poderoso. Este Señor nos ama con amor entrañable. Este Señor sabe de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, las sabe, nos conoce, nos entiende, e incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel para levantarte y fortalecerte. Pero este Señor demanda que tú y yo le entreguemos todo nuestro corazón y vivamos bajo su guía, su palabra, la orden de su voz. El reino de los cielos. Este reino fue predicado por Cristo y es predicado hoy por tantos de sus hijos. Pero tiene una cláusula. Debes de recibir a Jesús como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, como tu soberano, como aquel que desde hoy comienza a guiar tu vida. Sí, hay libertad, hay gozo, hay vida eterna, hay bendiciones. Sí, las hay, por supuesto, ¿cómo no las hay? Ahora la Escritura nos habla que lo que pide Dios es que entregues tu voluntad a Él. No porque Él se satisface, no porque a Él le conviene y saca rédito de todo esto, sino que Dios en su misericordia quiere dirigir tu vida. El pecado del hombre no es lo que a veces escuchamos como pecado. El pecado del hombre es no tener en cuenta la voz de Dios en su corazón, no hacerle caso, ni obedecer sus preceptos, ni sus mandatos, menos sus consejos. Y Dios dice, escuchen, quiero yo dirigir tu vida. Déjame dirigirla. Hasta aquí la dirigiste vos, pero ahora quiero dirigirla vos, yo. Desde ahora quiero que las cosas te vayan bien. Quiero que comiences a crecer, que vayas tomando la imagen de mi Hijo amado, que vayas creciendo en fortaleza, en sabiduría, que puedas aprovechar bien el tiempo y que puedas vivirlos sabiamente. Jesús quiere ordenar y guiar. El reino de Dios tiene un Señor y ese Señor exige, no pide, exige ser el dueño, el amo, el centro de tu corazón. Por eso, hermano mío, amigo mío, es el momento de decirle sí al Señor y comenzar una vida plena en Jesucristo para que Él dirija y este reino de Dios pueda crecer cada día más en ti. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, también en la tierra. Ahora, la palabra dice, iba enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia. Creemos de todo corazón que Dios puede sanar las dolencias. Una de las características del reino de Dios, cuando una persona acepta el reino de Dios, una de las características que viene con toda esa fuerza, con toda esa bendición, cuando Cristo viene al corazón, una de las características no solamente es salvación, no solamente es comunión con Dios, no solamente es libertad y se rompen las cadenas, una de las características muchas veces que se manifiestan es la sanidad, sanidad espiritual y sanidad física. Creo que Dios puede sanar a una persona. ¿Cómo no creer si Él es el creador del cielo, la tierra y el mar y del cuerpo humano? Por eso creo de todo corazón que Dios también puede sanar y libertar a todo aquel que está cautivo, porque Dios vino a liberar
y a recuperar lo que se había perdido. Hermano, amigo mío, Cristo puede libertarte, liberar tu corazón con todo el poder. Dios puede hacer un milagro de sanidad también, porque es poderoso y para Él no hay límite. Si yo invitara a muchos de mis hermanos que están a mi alrededor, podrían testificar y testificar y testificar y pasaríamos un año contando todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero me basta con decirte, Dios puede sanarte, Dios puede libertarte de todo lo que te aflige, de todas esas cadenas que están en tu interior. Dios lo puede hacer, porque Él tiene poder para hacerlo. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue enseñando en las sinagogas, hablando, enseñándonos, predicando el reino de Dios o el reino de los cielos y sanando toda dolencia, toda enfermedad. La iglesia está puesta para seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, enseñando la sana doctrina, la verdad de Cristo, predicándole a todo el mundo el evangelio del reino de Dios, quien se levanta y que tiene un Señor que puede ser tu Señor, libertador de tu vida, de tu alma, trayendo vida eterna a ti, a tu corazón, y también sanando toda dolencia. Quiero orar con vos en este día y pedirle al Señor que obre con poder. Señor, te doy gloria, te doy gracias, porque en esta hora tú puedes obrar, y yo sé que hay corazones, Señor, que tienen dolencia, que están afligidos, personas, Señor, que están con problemas físicos, con dolencias, Señor, y tú tienes todo poder para obrar un milagro. Yo te ruego, Señor, que tu bendición preciosa llegue, Señor, a los corazones, trayendo vida espiritual, sanidad espiritual, pero también física, que los que están enfermos y con dolencias, con aflicciones, también sean sanos por el poder de la gloria de Jesucristo, que los corazones que están allí creyendo en ti, creyendo en tu palabra, oh Dios, reciban de ti y reciban, Señor, no solamente una sanidad, sino que salvación, libertad, vida eterna, porque en ti lo encontramos todo. Te doy gloria y te doy gracias, Señor, y tu palabra bendice cada vida, cada alma, en el nombre de Jesús. Te doy gloria, te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, seguimos en comunión y seguimos, como siempre, con fuerza, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, a estar firmes, constantes en la fe y firmes en nuestra confesión, en nuestra declaración que hemos hecho alguna vez en un momento. Jesús, tú eres mi Señor y quiero seguirte por siempre. Y yo creo que es así. Y así va a ser. Así que el Señor bendiga y nos veremos la próxima. Chao, que la pasen lindo.